Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a dar un robot para trading llamado MHI Pro. Es un robot que trabaja con la estrategia MHI. Es un robot, no es un robot de autoría, es un robot que postearon en el canal de Boot Gratis 12. Wilson me dijo que lo observara y pues hice algunas mejoras dentro del robot para que pudiera hacer entradas seguras, pocas pérdidas y entradas que tuvieran seguridad, sobre todo, más que todo seguridad y evitaran los famosos ciclos del mercado de binary. Eh, por ahora, lo que voy a estar mostrando será una configuración sencilla y esto será un video bastante corto. Quiero agradecer a todas aquellas personas que me han estado escribiendo y enviando estrategias y bot. Vamos a seguir posteando. Pero esta semana en particular será una semana de operativas en vivo, de operativa en vía Zoom, donde estaremos conectados para que podamos entonces hacer esas entradas y podamos estar operando en vivo. Y vean cómo estoy haciendo las entradas, haciendo scalping, incluso mostrando algunas operativas que hago a largo plazo. Entonces, esto lo vamos a estar haciendo vía Zoom. Ahora, más adelante voy a decir cómo va a obtener el enlace de estos Zoom que vamos a hacer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No hay una hora específica a la hora de hacer el Zoom, eso quiero aclararlo, dependerán de otros factores, pero voy a estar anunciando a lo largo del video cómo va a obtener, en este caso, el link para que pueda operar en vivo y hacer entradas conmigo. Bueno, dicho esto, vamos a la presentación del bot MHI Pro. Bien, acá tenemos el robot MHI Pro. Lo primero que vamos a hacer es configurar el mercado, mercados sintéticos. Les voy a decir los mercados que para mí tienen o se cumplen mayormente lo que es el MHI Pro. O sea, la estrategia MHI. Para mí, el mercado 10, 1S cumple mucho esta estrategia. Este es uno. Vamos a estar trabajando dos mercados. Ya le digo el otro mercado. Acá, pues, dejamos igual. Va a ser Raifal en MHI Pro. Y este bot, pues, está configurado de la siguiente manera. Yo voy a dejar el factor de martingala no a 0.8, sino a 1, o sea, al doble. Y esto que está acá es importante. El tiempo virtual va a ser 15, pero la cantidad de virtual lots es de 3. Vamos a colocarle un virtual loss de 3, ¿ok? Acá yo tengo ya este bot corriendo, pues la efectividad 4-1. Y es 3 el virtual loss que le va a colocar. Tiene un virtual lot aportado en este caso por Wilson. Y no hay más nada que cambiarle acá. ¿Ok? Le damos play y listo. Cargamos el otro MHI Pro para que sepan cuál es. Denme un segundo. A que cargue la página. Bien. Acá está, lo cargamos y el otro mercado que vamos a estar trabajando con el MHI Pro va a ser un mercado sintético y va a estar, es el índice de volatilidad 100. ¿Ok? Configuramos normal, lo dejamos acá y lo dejamos corriendo. Esto es todo lo que hay que hacer con el MHI Pro. O sea, no es, no hay que configurarle más nada. Internamente él trabaja con algunas opciones que el creador así lo quiso. Desconozco quién es el creador de este robot. Solamente hice hacerle unas adaptaciones para dejarlo un poco más seguro. Y fíjense que, bueno, que acá tenemos resultados de Caliput 2 y 1. ¿Puede correrlo simultáneo? Sí. Yo creo que es conveniente correrlo simultáneo en los dos mercados. Eso es posible. Y a lo mejor le pueda llegar a la meta mucho más rápido, o sea, con dos mercados simultáneos. Quiero aclarar que se tarda en hacer entradas, ¿ok? Porque hasta que no se cumplan todas las condiciones y a su vez sea un virtual loss de 3, él no va a dejar no va a abrir entradas. O sea que las condiciones pues son bastante exigentes, pero los resultados para mí son bastante equilibrados y son estables sobre todo. Para poder entonces en este caso entrar
a los Zoom que vamos a hacer esta semana, voy a estar posteando los comentarios de YouTube de este video. Voy a estar posteando el enlace de Zoom. ¿Okay? Tienen que dirigirse allí, darle clic y pues entrar a los Zoom. Y vamos a estar entre 15, 20, 60 minutos diario esta semana, de lunes a viernes, para que podamos hacer esas entradas en vivo y análisis en vivo. Bueno, posiblemente pues suba esos análisis a YouTube, pues sí, pero la idea es que usted aproveche las entradas, no van a hacer señales, sino que van a entrar simultáneamente conmigo y vean las estrategias que estoy aplicando y las diferentes estrategias que vamos a estar viendo a lo largo de la semana y aprendan a afinar sobre todo los análisis que vamos a dar en esta semana de forma gratuita, como damos todos en Book Gratis 12, todo de forma gratuita y poder así hacer las entradas. No serán señales y quiero aclarárselo, ¿ok? Bien, yo voy a dejar el video hasta acá. Era un video sobre todo informativo y quería regalarle este robot. Pero ya sabe entonces cómo vamos a hacer las entradas esta semana. Bueno, le deseo un bonito día a todos y espero que, bueno, fíjense que acá ya aperturó, cerró. ¿Por qué cerró? Y cerró en este caso porque déjenme ver si es que está a un minuto. Quiero aclarar eso, porque está a un segundo. Y si eso es así, lo va a tener que configurar usted también como parte de la configuración. Se cumplen todas las condiciones. Es un robot bastante exigente en los análisis. Y vamos a ver. Está a tips. Acá está el gran problema. Lo configuramos es a minuto. ¿Okay? No vaya a dejarlo a tips. Y eso va a ser un inconveniente para todos porque si no le cambian acá, no va a tener los resultados que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues paramos acá y le damos play. Ahora sí viene un análisis ya directamente a un minuto, que es lo que se busca con este robot. ¿Ok? Bueno, dicho esto, voy a dejar el video hasta acá. Les deseo un bonito día a todos y traten de configurar eso para evitar que se pierda como lo vemos acá. Feliz día.